Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes. Esta vez vamos a pasar a la tercera unidad del módulo 3. Ya creo que estamos ya con el tiempo ya de los 15 minutos que se ha quedado. Entonces comenzamos. Hoy el tema que vamos a tocar hoy es competencias en la educación superior. ¿No? Vamos a hablar sobre lo que son las competencias y su relación también con lo que es la parte curricular, ¿no? El desarrollo curricular. Entonces voy a eh, compartir el material y quisiera que me digan si me escuchan, por favor. Sí, se le escucha, licenciada. Gracias. Escucha. Bien. Entonces lo que vamos a ver, como dije hoy, es el desarrollo de las competencias en la educación superior. Entonces, vamos a llamar a las competencias como las habilidades o destrezas que se tiene para realizar una actividad, ¿no? Entonces, eso es comúnmente como una definición común. Entonces, lo vamos a ver ahora a qué, digamos, se refiere, ¿no? El concepto, como dice, y es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio, ¿no? Se define como el desarrollo de las capacidades complejas, ¿no? Que permiten a los estudiantes pensar, actuar en diversos ámbitos, en diversas áreas, ¿no? Y también consiste en la adquisición de conocimientos a través de la acción. Entonces resulta de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizar para explicar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces lo que vemos que las competencias es algo que está relacionado con la parte práctica, con la parte donde nosotros podemos demostrar las habilidades que tenemos en cuanto a las áreas que sea más, digamos, más acorde a las capacidades también que nosotros tenemos en diferentes áreas. Y eso lo vamos a ir viendo más qué tipo de habilidades son y como tal vez en un principio las competencias era conocida como habilidades y últimamente en las universidades ya se ha llegado a denominar competencias, ¿no? Las habilidades que los estudiantes tienen para realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, en el ámbito de las definiciones encontramos dos fuentes muy principales, que son la competencia definida desde el mundo del trabajo, o sea, en el trabajo. Si estamos hablando ahorita, obviamente, vamos a hablar luego ya de la parte en la educación, ¿no? Cómo se define en la educación la competencia. Pero lo vemos desde el punto de vista laboral, el trabajo, ¿no? Aquí se concibe como una capacidad que solo se puede desplegar de una situación de trabajo y se despliega con las reglas, procedimientos, instrumentos, consecuencias que uno vaya teniendo, ¿no? Las capacidades que uno se pueda desarrollar en cierta actividad, en cierta área laboral, y lo vamos a ver tal vez tal vez tengan su habilidad o capacidad más técnica, más instrumental o más teórica. Entonces, esas son las capacidades que se ven, ¿no? En el campo laboral. Entonces, y el otro, la competencia definida es el mundo de la educación. No nos estamos viendo en los ámbitos, unos en el campo laboral y en la parte educativa, que son en las escuelas, universidades. El concepto parece responder a la misma idea básica, pero se acepta que su demostración se lleva a cabo en situaciones de evaluación educativa, ¿no? Es decir, como en un principio decimos, la competencia es parte importante de el diseño o de la currícula o del el currículo, ¿no? Entonces, es donde si uno va a ver qué tipo de competencias puede tener el estudiante, cuando hablamos ya, si estamos hablando de educación superior, entonces vemos, ya ver las competencias del estudiante sea más teórico, más práctico, y de acuerdo a ello se va formando o sea, se va diseñando, digamos, ¿no? Un currículum. Entonces va ahí, ¿no? Relacionado entre
Las competencias y jurídico. Dentro del ámbito laboral es un concepto generalmente aceptado. La define como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. A continuación se muestran cuatro conceptos, ¿no?, fundamentales que la sustentarían en la parte laboral, ¿no? Lo que vamos a ver, o profesional, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces posibilita el dar cuerpo a un conjunto de capacidades, ¿no?, informales y procedimentales, que son difícilmente notorios y utilizan las clasificaciones más tradicionales, ¿no? Entonces, si vemos ahí la parte laboral, tiene que ver también las capacidades, ya sea informales, y que son procedimientos que se siguen. Si vemos en una institución laboral, ya hay, digamos, eh, implantado ciertas formalismos o ciertos planes de trabajo, cómo se debe llevar a cabo un área en la que se está uno desenvolviendo, ¿no? Y un procedimiento, pues, así, ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, donde en ese caso el empleado o el empleado va capacitando a la persona cómo tiene que proceder. Y de acuerdo a eso se ve su capacidad, ¿no? Y se ve también si hay esa competencia, si es apto o está o tiene esa habilidad para poder manejar o llevar con éxito la actividad que se le ha dado, ¿no? Si vemos en la parte de laboral. No está ligada al desempeño profesional, ¿no? La competencia no existe en sí misma independiente, ¿no?, de una actividad, de un problema. Es decir, del uso que se hace de la misma, ¿no? Entonces, lo que vemos, se ve el desempeño profesional que puede tener la persona en el área que está o que ha sido, digamos, contratada, empleada, y se ve la actividad, si no tiene problemas, digamos, de resolver, si tiene la capacidad de resolver, digamos, ¿no?, algún problema, de poner soluciones a algún problema que se le pueda presentar en el área de laboral, en el área de trabajo que se va desempeñando, ¿no? A eso vamos, a eso se va la competitividad, a eso va la competencia, es competitivo, no es competitivo, o no hay la habilidad necesaria para que pueda tener un mejor desempeño, ¿no?, a nivel profesional. Y también se vincula a un contexto determinado en una situación concreta, lo que por otra parte plantea el problema de su transversalidad y su transferibilidad, ¿no? Entonces, y si vamos a ver desde las partes transversales, cuando vemos si está determinado un contexto que él se puede desarrollar, que, la que la persona puede entender, y si es transferible tal vez o no, ¿no? Entonces, a eso también vamos a ver la competencia, ¿no?, que pueda transferir a otra persona. Y una definición de competencia, incluidas también las que enuncian desde el ámbito educativo, en este caso algún autor, Malpica, él dice en el ámbito educativo, era centrarse en el desempeño, ¿no? Cuando hablamos de centrarse en el desempeño, estamos viendo de que eh, podamos fortalecer, si bien vemos las competencias más en los estudiantes a nivel universidad o universitarios, en el área universitaria, estamos viendo que ahí entran a una cierta área y ahí van fortaleciendo tal vez las capacidades, la base que tenían para aprender cierta área que sean, digamos, ya sea el área de salud, área de ingeniería, dependiendo qué áreas, digamos, haya elegido. Entonces, tal vez en un inicio, cuando sale de colegio, se pone que ya tiene una base, ¿no? Ya, entonces, de ahí se va viendo el desempeño, ya se va capacitando, se va forjando ya en la parte universitaria, y eso vamos viendo ya en el desempeño, ya a nivel profesional, ya va regresando, y entonces ahí se va centrando en el desempeño. No sé si se ve si realmente tiene la competencia, tiene las capacidades o no, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la parte, el ámbito educativo. Otro es recuperar condiciones concretas de la situación en que dicho desempeño es relevante, ¿no? Si es importante o no el desempeño que tienen, si va a manejar, digamos, de alguna manera va a poder resolver problemas que se le presenten, y eso, ¿no? Entonces vamos viendo todos esos.
Entonces, la conjunción de ambas características permite proponer una noción de competencia. Les voy a pedir que por favor puedan desactivar sus micrófonos, ¿no? Hay una interferencia en el equipo. Entonces, seguimos, ¿no? La conjunción de ambas características permite, ¿no?, proponer una noción. Estamos hablando, cuando hablamos de ambas características, estamos viendo a nivel educativo y laboral, ¿no? Permite, digamos, ver la noción de competencia y para ver si hay ese desempeño, si hay una expresión, aparte de si existen los recursos para poner en juego a la persona cuando lleva a cabo una actividad, ¿no? Si pone en énfasis el uso o manejo, que el sujeto debe hacer lo que sabe en condiciones las que el desempeño sea relevante. Entonces, sabemos que a veces cuando uno va a egresar no siempre sabe 100% lo que tiene que poner en práctica. Siempre al principio va a haber algunas fallas y errores y a la vez va a ver como que es ensayo y error cuando va a desempeñar alguna actividad en su área, ¿no? Sabemos muy bien que a veces la universidad no nos da el 100% y algunas veces tenemos que ser tal vez autodidactas por sí mismos nosotros buscar, o sea, de lo que nos dan, digamos, en la universidad, que es lo mínimo, a veces uno tiene que buscar, ¿no? Investigar, hacer más indagaciones sobre el tema que a uno se le ha dado, sobre las actividades o las áreas que está especializando. Entonces, ahí vamos, ¿no? Que a veces hay esas falencias, a veces cuando uno sale profesional o es egresado, existen esas falencias, no hay el desempeño, por lo tanto no hay esa competencia que debería haber tenido, no se da, ¿no? Entonces vamos viendo a la par, al hacer un ensayo va haciéndose más competitivo y de acuerdo a la actividad que va a desempeñar, ya pues, y de acuerdo a lo que se ha capacitado, porque si bien cuando una persona sale de cierta carrera, cierta profesión, sí o sí tiene que tal vez para saber más o manejarse más en el área que va a trabajar o tal vez si contratado tiene que especializarse, ¿no? Para saber o mejor, para tener un desempeño mejor y por lo tanto seguir en el área laboral y no, o de lo contrario, pues perder esa área, ¿no? Otros enfoques en el concepto de competencia puede diferenciarse de los siguientes. No, el primer concibe la competencia como la capacidad de ejecutar las tareas, por ejemplo, aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente, ¿no? Entonces, si bien estamos dando como ejemplo en eso es un área de salud, la capacidad de ejecutar tareas, en este caso, cuando uno tiene la capacidad, por ejemplo, hay, digamos, personas que tienen más desarrolladas de competencias de manejar los primeros auxilios, digamos, en el área de enfermería, o las matemáticas, hacer los cálculos matemáticos, dependiendo. Entonces, de acuerdo a eso, tiene esa competencia y va a poder ejecutar de manera satisfactoria esa tarea, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tiene una buena competencia, entonces es competitivo, ¿no? El segundo, la concentración en atributos personales, ¿no? Si bien el primero se va más en la parte técnica, en la parte práctica, mecánica, el segundo va más con la parte personal, tiene que ver con las aptitudes, capacidades que te puede tener la persona, ¿no? En esta categoría se concentrarían ejemplos como autoestima, integridad, responsabilidad, eh, y todo lo que tenga que ver con la parte de la persona, no sé si la parte psicoemocional de la persona, ¿no? Entonces, si vemos si bien una parte es mecánica, cómo tiene que ejecutar cierta tarea, pero a la vez también tiene que ver la actitud de la persona, si está en un estado, digamos, tiene una buena autoestima o no, a veces eso infiere mucho en cómo pueda ejecutar sus tareas, o tal vez o es indeciso o incluso no se decide o lo va pensando, entonces eso infiere mucho, puede inferir mucho a la hora de ejecutar ciertas tareas. Entonces sí van de la mano la parte de ejecutar una tarea y también la parte de cómo uno vaya a hacerlo, con qué actitud, con qué actitud, ¿no? El tercero, denominado holístico, es decir, esto de holístico que incluye los dos. La parte
de ejecutar unas acciones y la parte emocional. Entonces, por ejemplo, la legislación adoptada en este caso, como da un ejemplo de un país, ¿no? La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos que tiene que ver con cómo es la persona, la personalidad que tiene para ejecutar ciertas actividades, las actitudes que puede tener y la forma como va desempeñando y la capacidad que tiene para ejecutar cierta tarea, ¿no? Entonces, atributos vamos a ver al desempeño y las situaciones específicas que vaya a, a ejecutar la persona, ¿no? Ahora, la distinción entre competencias generales y específicas, ¿no? Se hablaba de generales tienen mucho que ver más que todo con la parte laboral, la parte de las capacidades, habilidades que uno puede ejecutar en una actividad, ¿no? Y específicas, vamos a ir más, ahí va desglosando, entonces, donde el contexto laboral la anunciaba del siguiente modo, como está acá, ¿no? Competencias genéricas o generales, ¿no? Eso se relaciona con los comportamientos, las actitudes laborales propias de diferentes ámbitos de producción, por ejemplo, la capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la negociación, planificación, tiene que ver la parte de emprendimiento, ser emprendedor o no. Entonces, todo eso tiene que ver la parte general, ¿no? En general, el trabajo de equipo, si digamos uno es hábil para negociar o no, entonces, y planificar y organizar y llevar a cabo cierta actividad, ¿no? Y eso tiene que ver con la parte general. Las competencias específicas se relacionan con los aspectos técnicos, ¿no? Directamente, relacionados con la ocupación. Si bien las generales era más la parte de las habilidades que uno pueda tener, ser competitivo, ser las actitudes con las que pueda manejar ciertas acciones o operar ciertas actividades directamente. En esta ocasión aquí vemos la parte técnica, ¿no? Son fácilmente transferibles a otros contextos laborales, ¿no? Como por ejemplo la operación de maquinaria especializada, la formulación de proyectos de infraestructura, y eso lo vamos viendo más en el área de técnicos, digamos, si vamos la parte de ingeniería y eso, ¿no? Entonces, y otras áreas más, eso pues vamos poniendo como ejemplo, ¿no? Aparecen con frecuencia el término de competencias clave, que es una de las parte de las competencias generales o competencias transversales, tienen la ventaja de facilitar la adaptación del trabajador ante los rápidos cambios, ¿no? Entonces, del conocimiento y habilidades específicas, de permitir el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Entonces, vamos a ver más adelante qué es competencia clave y eso lo vamos a... No, las competencias clave como es el conocimiento de las capacidades y habilidades de un tipo tal que no contribuyan a un grupo particular de actividades prácticas, sino que su contribución puede ubicarse en aptitud para un amplio número de posiciones y funciones alternativamente o en forma simultánea, o aptitud para manejar cambios en el curso de su vida laboral. Entonces, cuando hablamos de competencia clave es cuando la persona puede adaptarse a cualquier ámbito laboral y puede manejar cuántas actividades pueda o se le pueda asignar, ¿no? Hay personas que sí, digamos, tienen la capacidad de manejar, si bien están manejando, digamos, haciendo negocios, por ejemplo, pueden, digamos, hablar la parte de manejar la parte oratoria y ser líderes en ese aspecto, y a la vez también ser operadores fuera de que, entonces, múltiples actividades que puedan manejar, ¿no? Y tener esa actitud, ¿no? De manejar y de adaptarse a ciertos cambios en su vida laboral, y eso, a eso se va así, la persona puede tener esa capacidad, ¿no? Esas habilidades de cambios y adaptarse, ¿no? Ahora tenemos tipos de competencias generales, ¿no? Las competencias generales son principalmente de tipo personal y social y tiene que ver con habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, comprensión de los sistemas y metodologías de trabajo con tecnologías informáticas, ¿no? Entonces, si vemos la parte general, y esto más adelante se va a ver por qué es trabajar en equipo, cómo es la comprensión del sistema, la metodología de trabajo que uno debe tener y todo eso, y cómo
y poder adaptarse a cada capacidad, a cada cambio que se va dando, ¿no? Dentro del ámbito de las competencias generales, transversales, la clasificación, existe cuatro tipos en este caso, según el autor Tejada Fernández, lo que dice, ¿no? Uno es la competencia técnica, como provee, el dominio como experto de las tareas y contenidos del ámbito del trabajo y los conocimientos y destrezas necesarios para ello, ¿no? Entonces, como vemos, las competencias técnicas más que todo es la parte operativa, la parte que uno pueda manejar, ver los contenidos, ser capaz de hacer o manejar, por ejemplo, si lo vamos a hacer en la parte, como hace todavía un ejemplo de manejar maquinarias, si es en el área de construcción, o manejar ciertos instrumentos quirúrgicos y lo vamos a ver en el área de salud, por ejemplo, digamos, tener la capacidad de, por ejemplo, de hacer una operación, ¿no? Y eso ya es más técnico, más, y aparte de que no solamente es técnico, tiene que ver con la parte también intelectual, ¿no? Cómo manejar, qué hacer. Entonces, no solamente es técnico. Pero en este caso, como ejemplo, va, ¿no? La parte de manejar instrumentos eh, en ciertas áreas, ¿no? Y para ello tener las destrezas y de alguna manera si uno tiene a veces la base de tener esa destreza, a la larga eso lo va haciendo más especializado, va a ser más especialista en esa área, si va actualizándose continuamente en la área que va a manejar, ¿no? La parte técnica, sino, y eso lo hace más experto, ¿no? A la larga. Competencia metodológica es el saber, ¿no? De accionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas, ¿no? A las irregularidades que se presenten, encontrar de forma independiente vías de solución, transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. Entonces, cuando hablamos de competencia metodológica, estamos hablando que si se va a ver, hay personas que se manejan siempre por pasos, ¿no? Digamos, procedimiento, paso uno, paso dos, entonces esto ya es una metodología que uno va manejándose por el procedimiento y de acuerdo a los pasos que uno va planteándose en una área, en cierta área, tiene que haber, digamos, si hay, por ejemplo, si hubiese algún problema, cómo solucionar ese problema. Entonces, ahí vamos viendo los pasos, las metodologías, opciones de solución, así, ¿no? De acuerdo a lo que el área que se vaya desenvolviendo, ¿no? Entonces, a eso vamos viendo la parte metodológica que tiene como pasos, fases, ¿no? Mm, La competencia social es saber colaborar con otras personas, ¿no? Como su nombre es social, de forma comunicativa y constructiva y mostrar un comportamiento orientado, ¿no? Al grupo y a un entendimiento interpersonal, ¿no? Si bien había visto en la parte técnica, la parte metodológica tiene con procedimientos, pasos, en esta ocasión es la parte más social, es más de persona, más la parte emocional, más la parte de las actitudes que uno puede tener hacia la otra persona, la parte comunicativa, la parte de comunicación, también tiene que entrar aquí la parte de empatía y todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, es donde se debe ver, y eso, como decía en un principio, tiene que ver también con el trabajo en equipo. Y en el trabajo de equipo, sabemos que no siempre todos están de acuerdo con ciertas decisiones, ¿no? A veces hay que a veces eh, escuchar, digamos, cosas que no están de acuerdo, hay personas que son negativas, todo eso. Entonces, todo eso se tiene que manejar. Ya tiene que haber la competencia social, donde una persona tiene que saber manejar cierto equipo, ciertos grupos de personas y saber consensuar, digamos, ante un problema que pueda haber, ¿no? Ante un problema, digamos, de comunicación, algo que tal vez no estén de acuerdo y buscar la manera de que todo vaya a flote, todo esté bien al final, ¿no? Y hay un entendimiento, como está acá. Y otro es la competencia participativa, ¿no? Saber participar en la organización de su puesto de trabajo, por ejemplo, y también en un entorno de trabajo, ¿no? Hay capacidad de organizar, de decidir su posición, disposición a aceptar responsabilidades, todo eso, ¿no? Entonces, porque por lo general siempre no todos
A veces estamos de acuerdo o estamos conformes tal vez con la área que estamos y a veces nos delegan ciertas actividades y todo eso y a veces no estamos dispuestos, pero en este caso tiene que ver esa competencia participativa de estar de acuerdo disponible para ciertas áreas y, y tiene que ver con la parte de responsabilidades, ¿no? No, en el ámbito universitario, y hablando de la parte de educación, es especialmente pertinente citar la clasificación utilizada en el proyecto de Turing, que es un autor, bueno, en este caso, que habla sobre ciertos tipos de competencias que deben a nivel educativo. Hablamos, por ejemplo, de las competencias instrumentales eh, per- que tienen función instrumental. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, ¿no? Habilidades cognitivas, ¿no? Como la capacidad de comprender, manipular ideas y pensamientos, saber manejar, digamos, o convencer, tener poder de convencimiento a veces, entonces manejar eso, ¿no? Y hablamos, cuando hablamos en la manera de manipular ideas, a veces no hablamos de la manera más positiva posible, ¿no? Entonces, y con el fin de que, con el fin de llegar de combinar de manera positiva cierta actividad, cierta área que puedan tener, ¿no? No, esa es la capacidad metodológica, capacidades metodológicas para manipular la misma, ¿no? Ser capaz de organizar el tiempo, las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones, resolver problemas, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Las capacidades de metodológicas igual, ¿no? Vemos el tiempo que se va a mejorar, las estrategias de aprendizaje, qué estrategias se puede usar para manejar o para desarrollar ciertas actividades que se pueda presentar en un área. Pues, entonces ahí vemos las estrategias de aprendizaje, los resultados que puede tener y de alguna manera si hay ciertos resultados tal vez no satisfactorios, entonces tratar de resolver esos problemas, tomar algunas decisiones, ¿no? Entonces ahí vemos esa capacidad. Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, destrezas de computación, gerencia de la información, ¿no? Entonces, destrezas lingüísticas, tales como la comunicación oral, escrita o conocimiento de una segunda lengua, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como habíamos visto, entonces si estamos viendo la parte instrumental, tiene que ver con la parte de tener destrezas en la parte metodológica, manejar la parte tecnológica y a nivel lingüística conocer ciertas actividades, ciertas lenguas que tal vez les pueda servir más o qué lenguas puedan aprender y pedir a la larga, ¿no? Tal vez para, por ejemplo, si yo quisiera ir a otro país, te puedo saber tal vez su lengua, dependiendo qué país, digamos, no sé, y conocer siempre su lengua y algunas actividades, ¿no? Otro que serían las competencias interpersonales, ¿no? Y ahí vamos viendo, cuando hablamos interpersonales, estamos viendo la relación que pueda tener con otra persona, entender a otra persona y la parte de, como dice ahí, capacidades relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica, ¿no? Destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o ético, ¿no? Las competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y cooperación. Entonces, cuando hablamos de competencias sociales, estamos viendo la parte de trabajar en equipo, ¿no? Que es la parte más importante que se puede ver cuando uno va, por ejemplo, si va a trabajar en una área, todo eso, obviamente va a tener compañeros de trabajo, entonces de acuerdo a eso tiene que haber una capacidad, tiene que haber la parte la empatía en todo caso y la parte de comunicación asertiva para que haya un buen manejo en el trabajo y sea satisfactorio, digamos, el trabajo en el área donde se va a desarrollar. Entonces es la relación, tener la destreza social, la comunicación que pueda tener y a veces, si bien a veces si uno va a ser, por ejemplo, parte o la cabeza de cierta
institución, entonces tiene que casi todas las capacidades, ¿no? Para poder manejar, porque si va a ser la cabeza, tiene que tener la capacidad de comunicación, la capacidad de eh, entender, digamos, a las personas, de ser, digamos, la parte de en la empatía, como decía, ¿no? No, y para tener, y así, y al fin y al cabo, ¿para qué? Para tener un desarrollo, una relación de o trabajo en equipo satisfactoria para que vaya a flote y pueda desarrollarse bien la institución donde vaya a desempeñarse, ¿no? Otros son las competencias sistémicas, ¿no? Que son las destrezas y habilidades que concienen a los sistemas como totalidad. Nos supone una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos sistémicas, estamos de un todo. Eso tiene que ver con la parte holística en este caso, ¿no? Que permite a la persona ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan, ¿no? Estas capacidades incluyen la habilidad de planificar los cambios de manera que pueda hacerse mejoras en los sistemas como un todo y diseñar nuevos sistemas, ¿no? Las competencias sistémicas o integradoras, que también se lo llama así, puede requerir la adquisición previa de competencias instrumentales o interpersonales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de sistémicas, entonces en sí es de los otros sistemas que se había ya, o las otras competencias que ya habíamos hablado, ¿no? Digamos, sobre instrumentales que tienen que ver con las destrezas de manejar la parte metodológica, manejar la parte cognitiva de cómo pensar, cómo manipular pensamientos, manejar las destrezas de la parte en sí, viendo ya interpersonales, tiene que ver con la parte social, cómo interrelacionarse con los demás, la comunicación entre grupos, ¿no? Y todo eso. Y aquí, como vemos, las competencias sistémicas en sí de esos dos, ¿no? Integra esos dos. Habilidades y competencias, ¿no? En la enseñanza era más habitual referirse a las competencias como habilidades generales, ¿no? En sí, en un principio, ¿no? Y luego comenzó a incorporarse de forma sistemática a programas formativos. Sí, en ese entonces, es decir, antes de que se conozca como competencias o el término competencias, se manejaba habilidades generales en un principio, ¿no? Y después ya poco a poco eso fue cambiando como competencias. ¿Por qué? Porque competencias es, digamos, un término más grande que tiene que ver con la competitividad que puede tener cada persona al tener tal vez más habilidades que la otra persona, que quién es más competitivo, qué competencia más y quién se desempeña más en esa área, en diferentes áreas. Entonces, por eso es que ya se cambió ya en los programas, en este caso en la parte de la enseñanza en educación superior. ¿No? De acuerdo con Falov y Stevens, ¿no? Nos encontramos con los siguientes términos en el ámbito universitario. Habilidades transferibles, ¿no? eh, implica que las habilidades, o sea, las aprendidas en un contexto, por ejemplo, el educativo, son transferibles a una situación diferente, por ejemplo, la laboral, ¿no? Es como decía, ¿no? En un principio, cuando uno entra, ¿no? A una educación superior, ya sea no siempre a la universidad, sino tal vez una educación técnica a nivel técnico superior, ahí va forjando, se va capacitando, va, va fortaleciendo tal vez las capacidades que en un principio tenía y eso ya después de salir, de egresar de cierta educación superior, ya sea técnica o a nivel de universidad, licenciatura, entonces todo lo aprendido, todas las habilidades que ha aprendido, que ha fortalecido, eso lo puede transferir. ¿En dónde? En la parte laboral, ¿no? Todo lo que aprendió se lo va plasmando en la parte laboral. Y ahí se ve si ha habido o no ha habido esa habilidad de transferir, ¿no? Todo lo que he aprendido puedo hacer. O si no,
puede también ser lo contrario, de que tal vez mm, otra, o como dicen a veces, todo uno aprende, va aprendiendo la parte teórica, toda, más teórica que práctica, y a veces cuando lo va a poner en práctica en la parte laboral, no siempre resulta satisfactorio, ¿no? Puede haber esos problemas a veces de chocar, porque no, porque tal vez la parte práctica o la parte real, mundo real es otra cosa. Entonces, ahí va, ¿no? Ahí se ve tal vez algunas falencias de que no siempre lo que una vez está en la universidad y a veces el mundo real no es, ¿no? Pero a eso vamos de las habilidades transferibles. Habilidades clave, ¿no? Se refiere a habilidades importantes, ¿no? Ya vamos a ver las habilidades importantes que se refiere, tal vez aquellas habilidades que son específicas y las habilidades que se debe fortalecer más y que son importantes para tener un buen desempeño en área profesional, en el área donde se vaya a desempeñar y donde, digamos, en ese caso, en el campo laboral se haya podido, digamos, adherir la persona y ahí esté trabajando. Y entonces ahí tiene que ver, digamos, qué habilidades realmente son las más importantes que debería replicar o manejar en su campo. A eso vamos a las habilidades, o sea, las habilidades importantes, las habilidades que más debe desarrollar, ¿no? A eso se refiere. Habilidades centrales es aquí la implicación, es que las habilidades tienen que ser centrales en la experiencia en la educación universitaria, ¿no? Cuando hablamos centrales, estamos hablando de actividades que deben ser las más, de acuerdo a la experiencia que he tenido en la educación universitaria, entonces es la parte más importante. Es decir, es casi también tal vez similar a lo que hablaba o lo mencionaba, las habilidades clave, ¿no? Habilidades generales, ¿no? Se hace referencia a una mezcla de cosas en este caso, ¿no? Componentes, actitudes, valores, disposiciones, etc. Que antes que una cualidad o disposición son entendidas como productos de circunstancias culturales y sociales que pueden ser modificadas y refinadas gracias al conocimiento y la reflexión, ¿sí? Entonces, como vemos, las generales tienen que ver con componentes ya más aparte de que es la parte eh, de acción, de desempeñar una actividad, también tiene que ver con la parte actitudinal, los valores, las disposiciones que la persona pueda tener en desarrollar o desempeñar cierta actividad, ¿no? Que ya eso más antes les había mencionado, y de acuerdo tal vez a la parte cultural y social, donde puede una persona desempeñarse, y de acuerdo a eso a veces uno, los principios o valores que uno tiene o ha sido desarrollado en el transcurso de la parte educativa, entonces eso va haciendo lo que pueda implicar o replicar en la parte laboral, ¿no? La ética, como es a veces la ética laboral, la ética profesional. En todo caso, lo que parece más claro a través de la observación de este tipo de casos es que la introducción de los objetivos de habilidades o competencias acaba suponiendo no simplemente de un cambio curricular, sino un intento por reestructurar la relación entre enseñanza y aprendizaje. Entonces, si bien había mencionado eh, que las competencias son parte y son fundamentalmente parte fundamental en la parte curricular, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a cambiar, se reestructura cierta relación que puede haber entre la enseñanza y en definitiva dando una oportunidad, digamos, ¿no? Para reflexionar si la parte, si el contenido de ese, o el plan de trabajo que se ha creado, se ha diseñado, está acorde a las habilidades o las competencias que tiene o que se debe tener en esa área. Entonces, bien, si no, entonces uno va reflexionando y se tiene que reestructurar. O sea, se va viendo, ¿no? Si no, si hay las habilidades o competencias que se ha podido observar, se ha podido hacer un diagnóstico, si vamos a llevar el término, entonces, y no está acorde al plan,
al plan de estudios que se ha desarrollado, o en este caso al plan curricular. Entonces ahí se va a hacer una reestructuración, ¿no? Se va a cambiar la parte metodológica, ¿no? Y así, ¿para qué? Con el criterio de qué? De que la enseñanza sea más de calidad, ¿no? Acorde a eso. No, además, las competencias facilitan el desarrollo de una verdadera educación integral, ¿no? Puesto que engloban todas las dimensiones del ser humano. Las dimensiones que, ¿no?, hoy en día se lleva en la educación regular, que estamos viendo el saber hacer, el saber ser y el estar, ¿no? Que eso se está manejando ahora, ¿no? Entonces, para superar una enseñanza académica y orientar nuestra tarea hacia la formación de una ciudadanía crítica y unos profesionales competentes. No, a eso se quiere, o a eso se quiere llegar, ¿no? Si bien viendo la dimensión, o sea, viendo las dimensiones que hoy en día las competencias se están viendo, ¿no?, del ser humano, entonces no es tal vez como hace años solamente no se manejaba, no se manejaba esos criterios, uno no veía qué habilidades tenía el estudiante, si eso más se podía fortalecer ciertas habilidades que el estudiante tenía, y si esas habilidades que él tenía, de acuerdo a eso, se podía hacer un plan de estudios. Entonces eso sí, pero antes no era así, ¿no? Sino eso lo decidía, digamos, lo decidían el docente o la parte administrativa, y ya, pero no tomaban en cuenta las habilidades que se podía observar en el estudiante, ¿no? Y de acuerdo a eso, realizar ciertos cambios en el plan de estudios, ¿no? Y hoy en día ya se ve eso, ¿no? Entonces se ve que ciertas habilidades eh, vistas, observadas, se tienen, para ciertas habilidades o competencias se debe realizar sí un plan de estudios aparte curricular, y de acuerdo a eso, con el objetivo de que a la larga se crea o se dé profesionales ya más competentes. El enfoque de competencias y concretamente el desarrollo de competencias generales implica romper con prácticas y formas de pensar propias de un sistema educativo, ¿no? Que en un principio que en un principio solamente el sistema educativo era más mecánico, ¿no? Más mecanicista, más deduccionista. Hoy en día ya no, ¿no? Eso ya se ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Con las reformas que ha habido, ¿no?, a nivel educativo, ¿no? Dentro de la reforma educativa de 1994, y luego ya estamos hoy en día con la ley de Aberdeen, que sea más la parte, si vamos, se le enfoca constructivista, ¿no? Entonces ya eso ya ha ido cambiando, ¿no? Que pondera los programas de estudios encargados de contenidos y las enseñanza de la teoría en buena medida separada de la experiencia práctica del estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo que antes se llevaba, ¿no? Programas que solamente eran parte teórica y ya, ¿no? Tal vez la práctica no se veía mucho, pero hoy en día ya se está viendo de que no solo es teórico, que no debería ser teórico, sino también práctico, y a la vez cuando el estudiante hace, digamos, práctica de lo que va aprendiendo, la parte teórica, le va haciendo ser más participativo, más reflexivo de lo que está aprendiendo, ¿no? No, las competencias generales son aquellas que forman parte del perfil del egresado, ¿no? Que le capacitan como profesional y ciudadano, y que éste deberá haber desarrollado a lo largo de su paso por la formación universitaria, ¿no? Entonces, a eso es lo que quieren, ¿no? Lo que se quiere llegar con las competencias, ¿no? Formar el perfil del egresado, pero no un egresado que egresa por egresar y ya, digamos, no sé si yo, bueno, voy a egresar porque, bueno, tengo que salir y ya, no, sino que el perfil de egresado tiene que ser que él salga bien capacitado. ¿Para qué? Para que se pueda desenvolver de manera satisfactoria en el área laboral de su profesión, ¿no? Y a la vez contribuye mucho, ¿no? Digamos, contribuir al país, como si vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera con lo que ha aprendido y vaya desarrollándose. Y eso va a ser, o sea, cuando uno va desarrollándose de manera satisfactoria en un área laboral, eso va a
se va a ver, va a dar pie de que su capacitación en la educación superior ha sido buena, o de lo contrario, ¿no? De que no ha servido de nada, que se capacite y de que, bueno, saber mal cierta institución educativa o cierta institución de educación superior de mala manera, se lo va a tener mala fama, digamos, y no ha habido buenas instrucciones, buenas asimilaciones o en el estudiante. La responsabilidad de la universidad en proveer de oportunidades al alumno para el desarrollo de estas competencias supone siempre la existencia de un conjunto de decisiones curriculares, ¿no? Y estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que enfaticen la reflexión y la generación de nuevos contextos de lo aprendido, así como estrategias de evaluación que incorporen todos los elementos necesarios, ¿no? Si vemos aquí, se ve mucho que es muy importante de que cuando uno vaya a diseñar o desarrollar un plan de estudios, un área, un currículum en este caso, como se lo llama, es necesario que sea acorde, ¿no? O que tenga que estar relacionado con las competencias que el estudiante pueda tener, las oportunidades que se le pueda proveer a los estudiantes, si realmente es apto. Por eso es que se dan cuando uno va, digamos, a optar a una carrera, las universidades siempre no hacen dar un examen. ¿Para qué? Y el examen, claro, no es porque sí o o para eh, ver cuántos estudiantes son y no, sino solamente para ver habilidades y las competencias que el estudiante pueda tener, y si ya los tiene, entonces son aprobados y son admitidos en cierta universidad, ¿no? Por lo general esto se da, ¿no?, en las universidades públicas cuando tienen que dar un curso preuniversitario, prefacultativo o un examen directamente. Entonces, eso es para ver ciertas habilidades que tenga el estudiante o no. Entonces, ahí se va viendo, ¿no? Y si realmente tiene la capacidad, tiene las destrezas, habilidades que el estudiante puede estudiar, entonces sí es admitido. Si de lo contrario, pues no, entonces ahí va el estudiante va intentando varias veces entrar a esa casa y no. Y a la vez, creo que el mismo estudiante se da cuenta de que no. Si bien al estudiante le gusta cierta carrera, ha intentado cuántas veces, pero no lo ha logrado. Entonces, eso posiblemente el que no tiene la capacidad de gustar o no bien la carrera, puede que sea así, porque es así, pero no tiene la capacidad. Entonces puede tal vez ser apto para otra área, ¿no? Y él mismo no se da cuenta. Entonces, a eso también se va la parte de las competencias, ¿no?, que uno pueda tener. La adquisición de estas competencias por parte del estudiante supone en última instancia la puesta en marcha de un proceso que se lleva a alcanzar progresivamente niveles mayores de integración, ¿no?, y complejidad en el conjunto de elementos, ¿no?, que son parte de ello, ¿no? Entonces, ahí vemos viendo que a la vez cuando ya el estudiante ciertos, bueno, grupos de estudiantes son admitidos a la universidad porque sí tienen, digamos, tal vez tienen la base, la capacidad para desarrollarse en esa carrera. Ya entonces, después ya en la carrera, ya estando en carrera, ya van adquiriendo ya más competencias, van desempeñándose mejor, van fortaleciendo las capacidades que ellos pueden tener, ¿no? Y así pueden desenvolverse más en el área. A continuación vamos a ver, describir algunos de los principales elementos que en el juicio forman parte del proceso de incorporación de competencias nuevas al currículo universitario, ¿no? Que es lo que es la parte más importante, ¿no? Todas las personas que forman parte del programa necesitan reconocer la importancia de las habilidades claves en el currículo, en informar el proceso en el que se encuentra. Es decir, que todas las personas cuando forman parte de un programa, de una área, de una carrera, tienen que conocer la importancia, ¿no?, de sus habilidades. Hace rato hablaba de habilidades claves, ¿no? Tiene que ver con las habilidades claves con las capacidades, no solo la parte de operatividad o técnica, sino también la parte de actitudes. No tiene que ver esas dos opciones, ¿no?
Y en la parte curricular ya vemos si es bajo una parte o no del proceso o si no cambiar de alguna manera ciertas actitudes o habilidades, ¿no? Entonces vamos viendo ahí. Debe generarse tal vez una forma apropiada de apoyo tutorial para dar a los alumnos un feedback formativo, ¿no? De su desempeño en relación a las habilidades, ¿no? Y para animarles a desarrollar planes personales de acción, ¿no? O sea, cuando hablamos de feedback, estamos hablando de retroalimentar, hacer una retroalimentación a los estudiantes en ciertas actividades o ciertas capacidades que ellos tienen y van aprendiendo ciertas áreas, ciertas materias, entonces sabemos que no, a la bio no van a estar, digamos, a entenderse cierta materia, si lo vamos a decir, o cierta asignatura al 100%, entonces ahí se va haciendo una retroalimentación al estudiante, ¿no? Para, de alguna manera, tenga un buen desempeño, ¿no? En las habilidades que voy a tener y haciendo la parte, cuando dice animar, es desarrollar planes de acción personal, es cuando a veces vamos que el mismo estudiante sea crítico de lo que sabe, o sea, ser consciente de lo que sabe y de lo que le falta saber, de lo que tiene, de lo que puede fortalecer. Entonces, ahí personalmente el estudiante tiene que hacer una especie de autoevaluación, decir, sí, sí sé que esto puedo, pero esto no puedo. Entonces, lo que no puedo, puedo mejorar, ¿no? Entonces, ahí se va viendo, ¿no? La parte de que el estudiante mismo pueda ser él mismo darse cuenta de lo que está fallando y de lo que tiene que mejorar. Deben adaptarse a los métodos de evaluación, ¿no? Adaptarse, digamos, a los métodos de evaluación. Sabemos que hay diferentes métodos de evaluación, ¿no? Estamos hablando de evaluación escrita, evaluación oral, evaluación grupal, y ahí vamos viendo, digamos, los estudiantes a veces les va mejor, digamos, en una evaluación más escrita que tal vez más oral y adaptarse a ello, ¿no? A eso, a cuál el estudiante tiene más capacidad de dar su examen oralmente, tal vez, o escrito. Entonces ahí vamos viendo qué método de evaluación es mejor, ¿no? Deben registrarse de algún modo los progresos realizados por los estudiantes, ¿no? Para planificar su propio aprendizaje y rastrear el desarrollo de sus propias habilidades, ¿no? Incluidas las adquiridas en actividades extracurriculares. Entonces, otra cosa que se debe hacer es, claro, registrar cada progreso de estudiantes, progreso, ¿no? Que sea positivo y ver, ¿no? Qué habilidades tal vez ha podido manejar. Incluso, tal vez como dice acá, adquirir actividades extracurriculares es que no sea parte del plan de estudios, ¿no? Que haya podido tener otras actividades fuera del plan y eso más, tal vez, y ver si tal vez funcionan más las actividades que no están incluidas en el plan, pues sí, tal vez los otros, entonces tal vez incentiva más a eso, que el estudiante pueda planificar, él puede decir, sí, bueno, yo puedo desarrollar mis actividades de esta manera y sé que puedo, bueno, a veces funcionar más de lo que está planificado, ¿no? Entonces tomar en cuenta tal vez aquello, ¿no? El efecto acumulado en este caso de estos cambios no solo refuerzan el desarrollo de las habilidades, sino que a largo plazo, responsabilizan de la dirección y la gestión de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que se ve, ¿no? Si vamos a ver que el mismo estudiante se dé cuenta o pueda planificar su propio aprendizaje, ¿no? Desarrollando sus habilidades que tiene. Aparte de eso, adaptarse, digamos, a los métodos de evaluación, a las habilidades que el estudiante tiene. Todo eso a la larga puede, digamos, tener una respuesta positiva, ¿no? Tal vez ya tener un aprendizaje más significativo, dependiendo cómo vaya a desarrollarse, ¿no? No, no se escucha, dicen. Sí, sí, sí. No, hola, hola, ¿sí se escucha? Hola.
Ahora sí, sí, sí. Sí, listen. Gracias. Sí, como iba diciendo, estábamos viendo de los puntos que habíamos manejado más antes. Se había visto de algunos elementos principales que forman parte de las competencias, ¿no? Eso estaba viendo, estábamos viendo, era todas las personas forman parte del programa, ¿no? Que necesitan reconocer la importancia de las habilidades claves en el currículo, ¿no? Otro debe generarse de forma propia, retroalimentación a los estudiantes para que tengan un buen desempeño en las habilidades y tal vez desarrollar, tal vez animarles que ellos mismos se den cuenta las fallas que puedan tener y esas fallas puedan mejorarlas, ¿no? Entonces a eso íbamos y adecuar un método de evaluación que ellos puedan desarrollar, ¿no? Adaptarse al método de evaluación, ¿no? Entonces, ya ves, decir, bueno, desarrollar o ejecutar ciertos métodos de evaluación para que el estudiante pueda tener un desempeño mejor en la evaluación y ver, y sabemos que en la evaluación se hace la suma de todo lo que ha aprendido durante todo el tiempo que ha estado en un área, en una materia, ¿no? También registrarse todos los progresos que el estudiante ha tenido, incluso habilidades que no sean parte, ¿no? Parte del currículo en este caso, ¿no? Y a eso va, y esos cambios en ese caso va viendo, se va reforzando, se refuerza las habilidades y a lo largo del plazo del estudiante, de la dirección y la gestión de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, a eso se quiere llegar con las competencias, ¿no? Que uno vaya a ver en la parte a nivel universitario. Un conjunto de 5 competencias que aparecen, ¿no? En la mayoría de las universidades consultadas estas son las competencias, ¿no? Si bien se ha visto en universidades, no tanto así, pero a nivel de Europa, en este caso hablamos de Australia, entonces ahí habíamos visto ciertas competencias que deben ser, digamos, aparecer, por ejemplo, habilidades de comunicación en general, ¿no? ¿No? Gestión de la información, búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, procedente de diversas fuentes, ¿no? Cuando hablamos de habilidades de comunicación en general, estamos hablando de la comunicación que debe ser a nivel comunicación asertiva, a nivel comunicación en cuanto a manejar ciertos lenguajes en la forma de hacer, de trabajar en equipo, por ejemplo, cuando uno va a trabajar en equipo, la comunicación debe ser concertada, ¿no? De decisión, en este caso, decidir ciertas actividades que se va a hacer, y aparte de eso, ser asertivos, ¿no? A veces uno cuando está en un trabajo en equipo, siempre va a haber alguien que no va a estar siempre en contra, ¿no? Entonces, tal vez no ser tanto así, sino ser asertivo o escuchar, incluso escuchar opiniones, elegir tal vez las mejores opiniones de ahí. Entonces, a eso vamos, ¿no? Las redes de comunicación. Gestión de la información, ¿no? Búsqueda, selección de análisis, evaluación de la información procedente de diversas fuentes, ¿no? Cuando hablamos diversas búsquedas de selección de diversas fuentes, estamos hablando, ya sabemos que hoy en día la información se la puede buscar en internet en un 2x3, o sea, ahí está el internet. Entonces ahí, y también hay que saber qué tipo de información. A veces sabemos que ciertas páginas tampoco son fiables, ¿no? Entonces sí ver de páginas que sí nos sirve para tener una amplia información y poder de consultar y poder entender tal vez, ¿no? Esa información. Habilidades para la utilización de las nuevas tecnologías. Ya sabes que hoy en día estamos todos tecnologizados, pues, y porque tenemos la tecnología en nuestras manos, nuestro celular, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya la comunicación a nivel familiar casi ya no hay, ¿no? Por ejemplo, a la hora de almorzar, a la hora de reunirse, ¿cierto?
ya se ha perdido casi muchas veces. ¿Por qué? Porque el celular está ahí y estamos con el celular todo el tiempo. Tal vez de una manera eso, si lo pongo como ejemplo, no es tan bueno, pero sí, tal vez las habilidades, en este caso, para la parte del aprendizaje, para la parte de la educación, sí se debería utilizar para eso, ¿no? Estamos hablando de celular, estamos hablando de una computadora, estamos hablando, y ahora si vamos a hablar de las redes sociales, también las herramientas digitales, como en este caso estamos ahorita como una herramienta digital que es Zoom, donde a través de eso se puede dar una clase, se puede hacer reuniones de diferentes formas, entonces a eso no es esa habilidad de uno que va aprendiendo. Si bien en un principio para nosotros esto era algo difícil, algo que nos parecía, uy, no, ahora cómo vamos a aprender, cómo vamos a hacer. Sabemos que muchos hemos chocado con eso, ¿no? Uy, ahora sí uno tiene que aprender a Zoom, Meet, entrar a la plataforma Moodle para dejar tener las tareas, todo eso. Uno ha ido aprendiendo, uno se ha ido capacitando. Y esto gracias tal vez gracias tal vez a lo que pasó, ¿no? Con esto de la pandemia, uno ha tenido que aprender a la fuerza. ¿Por qué? Porque uno es educador y tiene que, digamos, dar sus clases. Entonces, para eso tenía que aprender nuevas herramientas digitales, ¿no? Como es ahora, como estamos viendo ahora, como es esta Zoom. Entonces, sí nos ha costado y a la final algunos tal vez se han vuelto más habilidosos que otros, digamos, han aprendido más rápido, lo han hecho entonces ahí se ve la competencia, ¿no? La competitividad que puede tener para manejar ciertas, en este caso, nuevas tecnologías. Trabajo en equipo, ¿no? Ética, reconocimiento de la diversidad. Cuando hablamos de trabajo en equipo, estamos hablando. El trabajo en equipo tiene que ser tal vez un trabajo, ¿no? Donde la persona, sabemos que siempre va a haber alguien que está a la cabeza, ¿no? Alguien que digamos, dirigir el grupo, pero eso tenemos que a veces ahora llevarlo en esta parte de que hablamos de competencias, manejar la parte de liderazgo, ¿no? Liderazgo, y el liderazgo no tiene que ver con la persona que para ordenar, que hagan esto, que hagan esto, sino esa persona guía, el que dice, el que acepta, el que acepta las ideas de las otras personas, el que guía, el que puede aceptar, que puede ser que sí, que puede ser no. Entonces, a eso vamos, a eso se llama trabajo en equipo, ¿no? No tal vez la persona que dirige y manda y listo, ¿no? O acepta y no acepta. Entonces, es eso, ¿no? Que es el líder nato. La ética profesional, donde uno debe respetar, tal vez, ¿no? A veces la confidencialidad, ¿no? En el grupo, entonces, el reconocimiento de la diversidad, donde no se debe manejar ya la discriminación, ya sea la discriminación a nivel cultural, a nivel de color de piel, a nivel de ideología, incluso ideología política. A veces uno choca, a veces, no, tú, bueno, están en un grupo y, ay, tú seguro eres malo. Cuando uno da una opinión, por ejemplo, ¿no? Digamos, del gobierno y todo eso, y lo da de buena manera, entonces el otro va atacando, tú eres fascista, no, tú un opositor. Entonces ahí no se va respetando, ¿no? No se va reconociendo la diversidad que uno puede tener. Estamos hablando de la parte de la ideología política, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo de equipo, tiene que haber la ética, tiene que haber la parte de respetar la parte de las creencias que una persona puede tener. Competencias personales como gestión del tiempo, responsabilidad, planificación, ¿no? Entonces, todos estos son los puntos importantes, o sea, en este caso, que se debería manejar, ¿no? A nivel de educación, en la parte de comunicación, la información que uno pueda tener, a la que se maneja hoy en día mucho la tecnología, saber manejar, hacer tecnologías que se nos ha presentado hoy, y el trabajo en equipo, que eso no se pierde. Aún así, el trabajo en equipo sea de manera tal vez presencial, tal vez hoy en día ya se ha vuelto con esto de la manera virtual, que a veces es tal vez un poco más complicado trabajar en equipo de manera virtual, pero que también se debe haber esa habilidad de hacerlo. Competencias personales es como la parte de ser responsable, planificar, organizar de acuerdo al tiempo y tener todo eso, ¿no? Y respetar, digamos, ciertas
actitudes, ciertas eh, actividades que pues, se pueda tener en grupo, no salirse tal vez de lo planificado o improvisar, por ejemplo, ¿no ve? Entonces tener esos tipos de actividad. Bien, ahora, en este momento estamos 8:20. Ahora, si están de acuerdo, tal vez podríamos dar un descanso de 15, como siempre lo hacemos, de 15 minutos. ¿Están de acuerdo con el descanso de 15 minutos? Está bien, licenciada. Bueno, ¿qué Ok, opinan los demás?